el SAT los 100 y te entrega a ti la diferencia, ¿ok? Los 400. El problema, Fernando, es que como hay que hacer un avalúo, el otro día va a hacer un avalúo y te aseguro que el mismo va a salir por un valor muy inferior a los 500. Ponle que le pongan que a 350,000, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro que tú puedes impugnar ese avalúo de recursos. Les digo, el tema es muy largo y está muy interesante, pero quedó el avalúo en 350. Entonces, oye, pero mi casa vale 500. Todavía cuando salga remate, va a salir a 2/3 partes del avalúo. O sea, todavía un valor menor. ¿Sí? Es donde digo, ahí pierde porque pierde el contribuyente, ¿no? Porque difícilmente se va a... Bueno, no difícilmente, nunca en ningún caso sale a valor de mercado, al valor que tiene, el valor comercial, ese bien inmueble, ¿no? Entonces, la verdad en estos casos, cuando se traba embargo, pues el contribuyente siempre lleva las de perder. Y vamos a suponer, ahorita me pones tú, ¿qué pasa si debo 100 y la casa vale 500? Yo te diría, ¿qué pasa si debes 400 y la casa vale 500? Entonces tú dirías, bueno, pues se remata, se cobran los 400 y me regresan los 100. Bueno, sí, en teoría, pero siguiendo con el ejemplo que te digo, sale el avalúo a 350,000, fíjate, ahí ya ni siquiera alcanzas a cubrir la totalidad del crédito. Y luego sale la primera moneda cuando se remata, nos dice código, a 2/3 partes del valor del avalúo, pues todavía más bajito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a rematar un bien que vale más, ¿sí? Y ni siquiera alcanzas a cubrir, en el ejemplo que te pongo, estimado Fernando, la totalidad del crédito fiscal. Y por la diferencia, ¿sí?, que todavía les vas a deber, pues se va a seguir generando actualizaciones y recargos, ¿no? Fíjate, el problema en que puede meterse, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, pues ni modo, pues voy a perder este bien, ¿no? Ni modo. Y resulta que sí, lo perdí, pero también resulta que no solo lo perdí, sino que todavía les debo, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Todavía les debo. Continuando, nos dice que las entidades financieras y las sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de las cuentas bancarias, puede ser sobre una o todas las cuentas, normalmente la autoridad te dice, embárgale todas las cuentas y lo averigua, ¿no? ¿Por qué? Porque desconoce los saldos, ¿sí? Entonces, cuando suceda esta situación, le tienen que informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida, vamos a suponer que fue el SAT, ¿no? A más tardar el tercer día siguiente a la fecha en que trabó el embargo sobre la cuenta bancaria, le tiene que informar el número de cuenta o de las cuentas, así como el importe, ¿no? Y si son varios bancos, pues lo hizo a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene que decir en estos bancos, estas cuentas y hasta por estos saldos, ¿no? Se trabó embargo. Y luego viene algo que aquí en la práctica, a ver, a alguien que le haya sucedido, que tengan conocimiento, dice la autoridad fiscal a su vez deberá de notificar al contribuyente de dicho embargo más tardar al tercer día siguiente a aquel en que le hubieran comunicado Y la verdad es que en la práctica no lo hace, ¿no? Y corresponde al contribuyente andar averiguando a ver en dónde se trabó embargo, ¿no? O sea, ¿qué autoridad fue? ¿Va al Seguro Social, va al SAT, va al Infonavit, en fin, ¿no? Aquí nos dice claramente que la autoridad cuenta con 3 días después de que recibe la información de la institución financiera que le dijo, oye, mira, estas son las cuentas o la cuenta que embargué, estos son los saldos o el saldo de cada una de ellas, ¿verdad? Nos dice que los casos en que la autoridad tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe mayor al señalado, en el segundo párrafo de este artículo,
va a ordenar a más tardar el tercer día siguiente aquel en que hubiera tenido conocimiento del embargo en exceso a las entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo, liberar la cantidad correspondiente, ¿no? Y estas instituciones financieras o sociedades de ahorro y préstamo van a contar con 3 días siguientes para volver a dejar disponible ese saldo en favor del titular de la cuenta, ¿no? De este caso el contribuyente deudor. Entonces, en teoría, cuando la autoridad ya recibe la información de la institución financiera y se da cuenta de que se trabó un embargo por un monto mayor, aquí nos habla Fernando su ejemplo de una casa, pero vamos a suponer que la cuenta bancaria tiene 500, pero debe 100, como nos dice aquí. Aquí ya se dio cuenta que es un monto mayor al del crédito fiscal. ¿Qué debería de hacer? Que no hace. Ojo, no lo hace. Dice, en el momento en que tengan conocimiento, que ellos se den cuenta de que trabaja un embargo mayor, ¿cuándo se van a dar cuenta? Pues cuando la institución financiera le avise, ¿no? Aquí nos dice que 3 días después de trabajar el embargo, le tiene que avisar sobre las cuentas y los montos, ¿no? Sobre los que trabajó el embargo. Es suficiente para que ellos vean y digan, caray, pues sí se realizó un embargo mayor al importe del crédito, hay que liberar la diferencia, ¿no? En la práctica no lo hacen. Es el contribuyente el que lo tiene que solicitar. Y al solicitarle al contribuyente, ahí es cuando la autoridad pues se hace, como comúnmente se dice, ¿no? Se hace el occiso y diciendo, bueno, me acabo de enterar, entonces tengo 3 días para notificarle al banco que libere ese importe y a su vez el banco va a tener 3 días a partir de que le haya notificado para liberar ese excedente, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, no lo hace el SAT directamente al banco, lo hace a través de la Comisión Nacional Bancaria, entonces son 3 días a la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional Bancaria otros 3 días al banco o a los bancos, y en los bancos 3 días para liberar, esas son 9 días hábiles, ¿no? Pero como les digo, en la práctica, en realidad, la autoridad debe tener conocimiento cuando el banco les dice qué cuentas se embargó y hasta por qué montos, ¿no? Pero no solicitan la liberación. En la práctica, ¿qué hacen? Pues así lo dejan. Y si el contribuyente promueve, diciendo, oye, aquí está el saldo, que además ya lo debe tener el saldo, pero el saldo que tú congelaste es tanto y el crédito es menor, libérame la diferencia, ¿no? Y ahí ese es el monto del crédito fiscal, ¿eh? No existe, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver, no existe eso de las 2/3 partes, de que tienen que ser, perdón, el triple del monto del crédito lo que se tiene que asegurar, eso no es verdad. Desde ahorita se los digo. Busquen en qué parte del código, a ver quién me dice de ustedes, dice que se tiene que garantizar por un importe del triple del crédito. Eso es falso, ¿eh? Víctor Río dice, muchas veces te embargan todas las cuentas bancarias por el mismo monto, es decir, paralizan el negocio. Exactamente, Víctor. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es promover ante la autoridad exactora, siguiendo con el ejemplo del SAT, y decir, oye, mi crédito es de tanto, y yo tengo 5 cuentas, y en las 5 cuentas las congelaste, y sumados los montos rebasan por mucho el crédito, entonces libérame el excedente para que puedas seguir trabajando, ¿verdad? Porque si no lo haces, a pesar de que aquí dice claramente que cuando la autoridad se dé cuenta de que embargó por un monto mayor, tiene 3 días para notificar al banco que libere la diferencia. No lo hace. Uno lo tiene que hacer, lo tiene que promover, y ahí sí, pues ahora sí, tienen que darle aviso al banco. No va a haber de otra, porque tú puedes probar con ese escrito que ya le estás dando, que estás haciendo el conocimiento de la autoridad, que el saldo es mayor al importe del crédito. Estimado Gabriel, dice, ¿se puede demandar al Estado por daño patrimonial respecto de esto? Mira, Gabriel, sí se puede, ¿eh? Y te digo una cosa, normalmente la autoridad está muy mal acostumbrada porque no hacemos nada de esto, ¿sí? Ya está en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los daños y perjuicios, ¿no? Por supuesto que sí.
Porque imagínate, aquí dice